Que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de la verdadera conversión cristiana. ¿En qué consiste esto? Es lo que vamos a estar viendo en el transcurso del video. Quiero hablarles que antes de llegar a la conversión, nosotros vivimos una vida desagradable delante de Dios. Nosotros vivimos una vida que no agrada a Dios, una vida desordenada, una vida descarriada, una vida en desobediencia, sin temor a Dios, una vida llena de pecados y de maldad. Todo eso llega a contaminarnos. Estamos bien contaminados con pensamientos perversos, con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos. Tenemos una boca de vulgaridad. Y todo eso hace a que nosotros seamos enemigos de Dios. No existe ninguna conversión antes, sino que hasta que escuchamos el Evangelio de Jesucristo, hasta que escuchamos la palabra de Dios, entonces llega la verdad hacia nosotros y nos habla y nos enseña, nos saca a la luz lo que es el pecado. El pecado sale a relucir. Nosotros nos damos cuenta que verdaderamente estamos mal delante de Dios. Y en esto consiste la conversión cristiana. No solamente es una conversión cristiana, sino una conversión delante de Dios o para con Dios. Todos, cuando llegamos a la verdadera conversión, todos nosotros experimentamos una transformación en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que surge un sentimiento de culpabilidad en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Qué sucede entonces cuando surge esa verdadera conversión? Surge como primer punto un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento donde nosotros sentimos que le hemos fallado a Dios. Empezamos a sentir, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida que es un pecado o un gran pecado delante de Dios. Entonces, por eso es que nosotros nos vamos hacia el arrepentimiento. Pero antes de ir al arrepentimiento, en nosotros, como decía hace ratito, que surge un sentimiento de culpabilidad, un reconocimiento hacia nuestros pecados. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado, si nosotros no reconocemos que estamos mal delante de Dios, si nosotros no reconocemos que verdaderamente somos pecadores, muy difícil es que nos podamos arrepentirnos delante de Él. Y eso es lo importante para profundizar este tema. ¿Qué siente una persona que se ha convertido? Siente una profunda culpabilidad de que le ha fallado a Dios, de una o de otra manera, pero le ha fallado a Dios. Les voy a hablar de un hombre que es David, que cometió el pecado de adulterio. Y llegó un momento en su vida donde se sintió profundamente culpable delante de Dios. Sintió que le había fallado a Dios. Sintió que estaba mal delante de Dios. Y para esto lo podemos ver en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 1 hasta el versículo 5. Se los voy a leer. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido puro por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que dijo David. Esto es lo que le dijo a Dios.
Le dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Cuando en nuestra vida surge una conversión, nosotros nos damos cuenta que hemos pecado delante de Dios y reconocemos nuestros pecados. Y una de las cosas que debemos hacer delante de Dios es reconocer que yo he pecado. Un enfermo no se deja curar si no reconoce que está enfermo. Si él se siente bien, si él dice que está bien como está, nunca va a poder sanarse. Y nadie se va a acercar a sanarlo o a recomendarle un buen medicamento. ¿Por qué? Porque no siente que está enfermo. Por eso es importante que yo reconozca que mis rebeliones y mi pecado están delante de Dios, y delante de Dios soy un pecador, un profundo pecador, un vil pecador. Eso es lo que soy. ¿Por qué? Porque he pecado. Y a lo mejor muchos me dirán, yo no he cometido el adulterio que cometió David. Quizás no. La palabra de Dios dice que si violamos un solo mandamiento de la ley y hemos quebrantado todas. Ya les hablé que lo primero que sentimos es un sentimiento de culpabilidad. Segundo, viene el arrepentimiento. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si se dan cuenta, van juntos a arrepentirse y convertirse. Dice, arrepiéntense y conviértense. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando llega el punto de la conversión en nuestra vida, hay una conversión y hay un arrepentimiento para que nuestros pecados sean borrados. Y arrepentirse no es ponerse a llorar, no es un remordimiento, aunque sí hay dolor, hay sufrimiento porque hemos pecado, pero no es ponerse a llorar. Arrepentirse es un cambio de parecer, arrepentirse es un cambio de rumbo, arrepentirse es un cambio de vida, arrepentirse es volver a Dios. Es que estábamos yendo en un camino, al arrepentirnos, nos volvemos a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y es el arrepentimiento que Dios quiere para con nosotros. Y una persona que ha experimentado la verdadera conversión, estos sentimientos se hacen reales en su vida. Y no solamente es decir que yo estoy convertido. Por eso el título del video es los resultados de la verdadera conversión. El tercer punto de la que les quiero hablar es pedirle o pedir perdón a Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cometido pecado. Por eso es necesario pedirle perdón a Dios. Una persona que realmente se ha convertido, en su corazón le surge el deseo de pedirle perdón a Dios. Por supuesto que no solamente es de pedirle perdón a Dios, sino que también, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a pedir perdón, primero hay que perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado, que nos han perjudicado en nuestra vida. Y aún, no importando qué tan grande o pequeño haya sido la ofensa, mas sin embargo, nosotros podemos perdonar. No seamos como las personas que dicen que yo no puedo perdonar. Todos podemos perdonar. Todos tenemos la capacidad. El perdón no es un sentimiento, no es un sentir. El perdón es una
realidad y una decisión en nuestra vida.